Astrid, estoy en tu casa, me estás dando un vasito de agua, ya sabes que vengo de la playa. Hola. Hola Paco. Estoy impresionado por lo que me vas a comentar, pero antes de eso, ¿qué he venido aparte para llevarme? ¿Qué me voy a llevar? Hoy es el día del iguana. Mm, El iguana favorito de Paco. Yo estoy sorprendido que al final me la haya llevado yo, porque considero que es una de las obras más bonitas, para mi entender. Porque tus obras son bonitas, ¿no? Pero es que esta me impresionó desde el primer día. Ahora tiene un plástico puesto y no la vais a ver igual de bien. La voy a poner aquí, creo que se verá mejor estando ahí. Así es, hay más luz. Es impresionante. Esto me ha estado esperando meses. Digamos que 10 meses o así, ¿no? Más o menos. Más o menos. Puede ser, sí, sí. Ya, Eh, porque yo lo conocí y me impresionó cuando te conocí, Así pero es. nunca pensé que me lo fuera a quedar. Fueron pasando los meses y me iba enamorando y preguntando de por qué no nadie lo compraba. Esa, mucha gente estaban totalmente enamorados en este obra. Mucha gente enamorada. Pero no sé, creo esta obra Como era para ti. Sí, yo creo que me está esperando ya de verdad, ¿no? Que no tiene explicación ninguna. No tiene explicación ninguna porque tiene tantos detalles, tanto trabajo hecho por tu parte para pintar en seda como lo has pintado, como tú pintas con esas técnicas que haces, llegar a dar estas sombras, estos colores, esa demostración de fuerza que tiene la iguana, no es fácil, ¿eh? Y has evolucionado mucho desde que yo te conocí hasta ahora, porque tus cuadros están cambiando para bien, para bien. Gracias, gracias. Nos vamos a Sí, ir, es. nos vamos a ir ahí donde estás ahora mismo trabajando en una obra, pero antes de ir a ver la obra, esa obra la estás preparando para algo especial, ¿no? Sí, yo voy a competir en una competición del arte en Europa, en Luxemburgo. Ajá. Es una competición por todo el mundo. Cada artista puede compartir y no hay un tema. Cada artista puede enviar lo que quiere, lo que pintaba. Y yo me decidí por el tema del año de la Ujú, vacuna. ujú. Para mí es el tema del año. Todo el mundo estaba vacunándose, ya, piensa, todo el mundo, la gente en todo el mundo se piensa en la vacuna, se tienen que decidir y sabemos. Y para mí es un tema muy fuerte Ujú. y tenía ¿Cómo una se idea. llama ese evento donde se va a exponer las obras de todo el mundo? ¿Cómo se llama? Es Art Prize of Luxembourg. Bueno, luego si puedes me vas a pasar cómo se llama el evento para yo escribirlo, por si Sí, alguien quiere seguirlo por internet o algo, que sí, lo claro. sepan dónde. Claro, hay una página web y hay todo. Ajá. Y voy a enviarte todas las informaciones. Muchas gracias. Hablando del tema este del cuadro, ¿vamos a ir a verlo? Por favor. Claro que sí. Bueno, yo al entrar, yo os confieso que ya lo he mirado, pero ahora hay muchos detalles aquí que, aunque lo veas así generalizado, lo veis todo en una mirada, pero Astrid siempre esconde algo. Cada cuadro que hace esconde algo. ¿Por qué motivo lo digo? Porque yo cuando miré esto vi muchas personas con tapabocas, una jeringa con su vacuna y una mano, ¿no? Pero luego ella cuando nos cuenta qué significado tiene todo esto, pues ya empieza a saber qué es lo que empezamos a ver. Es el más importante, o para mí, el objeto en la mitad están las manos que dan una vacuna, que están preparando una vacuna. Y creo este es el tema del año 2021. Y todos los cabezas en la verdad significa la población del mundo. Están gente de Asia, es gente de Italia, por ejemplo, o gente de Inglaterra, o gente de África. Están gente de todo el mundo y el color, yo quiero
El color que les quiero... pones en la cara representa un poquito a la etnia que tienen de raza, ¿no? Así Prácticamente. es, yo quiero representar la raza del mundo, las razas del mundo con los colores y también los colores de los, ¿cómo se dicen en español? Es una gorra o ¿Colores chillones rojos o cómo es eso? es como una, es como una Mira, yo tela te voy a que decir mi se impresión trae. a lo que tú me contabas. Ya te he interrumpido más de uno, se va a quejar porque ya he recibido quejas de que interrumpo cuando contáis cosas, me sabe mal. Pero es que esto que tú estás representando aquí, como es el mundo en sí, el mundo, por primera vez yo creo que el mundo se ha vacunado enterito. Yo creo que es la única enfermedad que ha afectado 100% al mundo entero. Y por eso que la obra que tú estás creando le das esa importancia que le estás dando. Por eso estás representando el mundo, en vez de representarlo América, Europa, Asia, estás diciendo todo esto es el planeta, Todo en una este, vacuna. así es, así es. Y el planeta en este caso solo representan mis cabezas. Y también la, como dice, el temperamento de la gente está representando colores, con estos colores. La raza blanca tienen como gorras en Más colores suaves. más suaves porque su temperamento no es tan cálido. Ujú. Y otros tienen colores como los africanos o la gente con piel más oscuro, viven en zonas más calientes y también su temperamento es más caliente. También yo quiero, ¿cómo dice? Es Representar un como poco la expresión mundial de cómo se sienten también a través de esas telas que le has puesto en la cabeza. así es. Oye, me está impresionando mucho el guante de la mano, cómo lo estás dejando. Ya me lo imagino acabada esta mano. Va a ser especial porque con los juegos de colores que ha dado de la gente, con esta mano de color azul, digamos como el mar que tenemos por acá, impresiona mucho, ¿eh? Y también estaba eligiendo este color en azul más, se ve un poco como plástico, como químico, Ujú. porque la vacuna y Los llantas, guantes. los guantes, también es plástico, es químico. Ujú. Y este color están más natural, Más están natural. como los humanos. En pocas palabras estás diciendo, por primera vez nos estamos metiendo productos químicos dentro del cuerpo en las personas naturales y vamos a ver cómo va eso más adelante. Así es. Algo así parecido, ¿no? Así es así. Puede ser que esta vacuna está salvando todo el mundo. Ujú. Esperamos, todos Esperemos que los sí. médicos esperen pero es algo químico, no es natural, no es algo que producemos en nuestro cuerpo. Otra de las cosas que estás haciendo, ya que veo los tapabocas, es que le estás cambiando un poquito el tema de los colores. Intentas identificar los colores de los tapabocas, el blanco, en uno más blanco, en otro un poquito más suave, Sí, alguno con sombra. yo voy a hacer los tapabocas más blancos, pero en diferentes tonos. Algunos es como se tienen arrugas en los tapabocas y también estaba pensando en hacer mariposas en los tapabocas, pero estaba demasiado y por eso Ibas a yo complicar dije, demasiado el cuadro. sí, y esta no es una obra tranquila, está muy, como se dicen, ruido con este colores y con las cabezas diferentes. Y Ujú. por eso con mariposas más estaba Bueno, demasiado. pues ahora la pregunta siguiente que te voy a hacer ya, bueno, esta obra la vas a terminar yo creo que en 1 o 2 semanas, luego la vas a mandar hacia Luxemburgo o vas a ir tú también con la obra. Yo puedo mandar solo fotos, Ah, no solo fotos. solo fotos por Premiere,
y hay una elección de las obras mejores por una jury. Y cuando tú estás en los primeros plazos, te van a pedir para enviar la obra y también tú puedes ir a Luxemburgo, te van a invitar. Bueno, pues en pocas palabras es de que el mundo entero va a enviar sus obras las personas que les encanta el arte y entre ellos van a elegir a lo mejor 40 obras. Entre esas 40 obras, pues así está la tuya, que bueno, porque la vas a enviar allá. Sí, van a ser más o menos 300 hasta 400 artistas que van a compartir y se elijan, yo creo, están en este año 30 obras. Ujú. Y 30 obras. Oye, ¿y la eligen ellos o es votación popular este tema? Las obras cuando las vayan a elegir, la de todos, que van a quedarse con unas poquitas solo, ¿eso es votación popular? ¿Van a poner algo como se hace a veces con otras cosas que dicen, voten ustedes qué obras quieren que sean las finalistas? ¿O va a ser algo privado que ellos eligen? No, hay un gremio de, ¿cómo dice? De maestros de la universidad, que están también artistas de Francia, de Luxemburgo, de Italia, de Alemania, de toda Europa. Y es también un gremio internacional y ellos van a votar. Bueno, pues son personas que entienden el arte, las que van a elegir qué cuadros son los finalistas. Así es. Porque bueno, yo, si no eres finalista por lo que sea, me dices el precio del cuadro y seguro que entre los que están viendo el vídeo va a haber alguien que dirá, este cuadro lo quiero yo en mi casa. No me digas precio ahora, dejemos que siga su camino. Sí. Y ojalá sea la finalista y la ganadora, ojalá sea esta obra, sí. Me encantaría, pero solo compartir para mí es algo muy importante porque otra gente van a ver tus obras, van a ver mi obra, van a buscarme en internet, van a buscar otras obras y tal vez me van a preguntar otras cosas. Y siempre es una posibilidad para más gente van a conocerme. Sí, es muy bueno esto. Mira, yo no sé si de los seguidores que hay aquí, muchos habéis visto a Astrid anteriormente en otros vídeos en su casa, pero aparte de enseñaros esta obra, ya que hay muchos que no te conocen, les puedo enseñar que tú tienes aquí un estudio precioso, donde tienes obras de todo tipo, donde tú tienes tu trabajo que lo vas preparando, donde tienes tus telas que ya veis cómo quedan acabadas, cómo quedan enmarcadas. Como vas preparando tus trabajos también. Este es lo que puede pasar y esta obra tiene un accidente, en la verdad. ¿Tiene un accidente? Estas líneas, no sé por qué, estas líneas no sirven y mis colores salieron de las líneas y hicieron manchas. Total, que esta tiene un accidente. Pues mira, yo la quiero para mí, me la vas a terminar y me vas a decir el precio. No quiero que lo tires, tiene su trabajo. Este sería un regalo cuando voy a terminar. yo lo voy a pagar porque tú tienes aquí un trabajo hecho y a mí me gusta. No tengo ninguno, tengo uno de una tortuga, tengo otro de una iguana, pero no tengo ninguno de gente con tapabocas tan bonito como este. Y el accidente que tienes es tan suave que yo diría que hasta queda bien. ¿Por qué? Porque la ropa nunca es perfecta. Normalmente... Yo soy un poquito perfeccionista. Y por eso cuando me pasan cosas así, para mí es ahí ya... Ok, déjalo. Otra persona a lo mejor diría, bueno, pues agarro el cuadro desde aquí para arriba y tal, pero no, está bien hecho lo que haces, pero yo me gusta mucho. Yo considero que no es una obra con tanto problema. Prácticamente si no me lo llegas a decir ni me doy cuenta. Yo creo esta línea de morado se seca un poquito porque el clima es tan fuerte, tan caliente aquí. Y con este es ¿cómo dice? Poros. A los poros. Es poro y... Se filtró. Así es, pero yo puedo hacer una segunda vez líneas, pero con un color sin color. No, pero les voy a recordar algo, porque es que hablamos muy rápido a veces o cuesta mucho entenderlo. Esto es seda, acordaros. No
no hay muchos artistas que pinten en seda. Y es por lo que estabas comentando, porque tiene una dificultad añadida que un pequeño fallo estropea la obra entera. Así Y es. ese es el valor que tú tienes, por lo que yo te conocí, por lo que te valoraron, por lo que me recomendaron que hablase contigo, porque eras única aquí en Playa del Carmen con lo que estabas haciendo. Sí, Y luego salió que eres una gran persona también, aparte de buena pintora. gracias. Bueno, pues esta obra me la vas a acabar. Con Ya mucho tiene gusto. comprador. Con mucho gusto. Tiene comprador, no regalo. Y luego tenemos esta cabeza de tortuga que tenemos aquí. Y luego también tenemos pues lo que ella va trabajando en futuras obras, en lo que sea. Este es el dibujo. Este es el borrador del que hemos visto anteriormente. Sí, es el dibujo del... El dibujo que tú haces para luego pasarlo Así es. y trasladarlo a la pintura. Para que veas. Por eso tus obras tienen mucho trabajo. Sí, es obra... cada obra tiene su proceso. Yo tengo que dibujar. En seda no es posible porque cuando haces un error no puedes borrar, no puedes quitar. Por eso antes en papel tengo que copiar en la seda, después tengo que hacer las líneas, pinto, tengo que fijar los colores para planchar, lavar, planchar y poner en el marco. Cada obra tiene este proceso. Para que veáis lo que es la vivienda de una pintora, ahí tenéis otra mesa. Pero encima no pierde su atractivo el departamento, ¿eh? Es precioso tu departamento. Yo paso gusto de grabarte aquí. Es increíble todo lo que tienes por acá. Me acuerdo la primera vez que hiciste este cuadro. La primera vez que hiciste este pescadito fue un encargo que te hicieron unos buzos de Cozumel, que sí. Sí. Y aquí le pusiste tu detalle, porque de verdad que lo tienen, pero el detalle de los pesitos que suelen dar estos pescaditos, ¿no? Se pueden comprar esta obra por una declaración del amor. Sí, ¿no? Pues esta obra es increíble, está muy bien, me gusta mucho. Pero cualquier detalle, porque ya Astrid, aparte de que crea cosas como esta, que tiene un colorido muy caribeño, me encanta el color que le das, no tiene... Vamos a recordarles a la gente por qué motivo tus caras de las personas no le ponen ni ojos, ni boca, ni nada. Y sin embargo representa vida. Es en la verdad... Me voy aquí. En la verdad, la gente puede ver las emociones de la gente, en las emociones de la gente en sus movimientos. No se necesitan una cara. Es un punto. Otro punto es la gente puede ser creativa. Y tercer punto es cuando yo voy a hacer caras y cuando yo estoy enojado, todas las caras van a ser enojados. Total, que ahí lo que tú quieres decir es que depende de cómo tengas el día, saldrían las caras todos enojados o saldrían la cara de todos contentos, ¿no? Así es. Entonces, para evitarlo, que las personas que miren el cuadro le pongan la cara que quieran. Quiere decir que yo soy el dueño del cuadro, lo tengo puesto en mi pared y si ese día estoy bien, los voy a ver a todos contentos. Que ese día estoy un poco enojado, los voy a ver a todos enojados, ¿no es así? Así es. Oye, pues qué bueno. Se pueden hacer. Y luego, ya por último, porque sueles pintar aquí en casa, pero también te vas ahora a la quinta con la 48, ¿no? 48, sí. La quinta con la 48. Entonces, según qué cuadros los haces en casa y otros cuadros los haces allí, por las mañanas. Así es. Y ayer mismo lo estuvimos grabando. Este es un ejemplo de la otra versión que estás ofreciendo a la gente, que es, tienes una mascota, puede ser perro, puede ser gato, puede ser otro animal, Así que es. te manden la foto, que te paguen el 50% por adelantado Así y tú es. les trabajas la obra y se las envías donde estén. Así es. Este es posible. Voy a ofertar y esta idea salió cuando me pidieron una obra Sí, de un perro. que fue maravillosa, ¿eh? Sí, Quedó me fantástico. gustaba tanto pintar. Y también en este calle donde yo estoy ahora con mis obras y yo pinto en vivo, Sí. en este calle toda la gente sale con sus perros. A pasear. Es más tranquilo. Ayer lo demostramos, que te grabé 3 o 4 al lado tuyo. Así es. Bueno, pues yo voy a poner tu teléfono para que contactéis con Astrid, le hagáis los encargos que queráis, tanto de cuadros que ya están hechos como que de cuadros que queréis que os hagan. Puede hacer mariposas, o puede hacer flores, o puede hacer pescaditos, tortugas, lo que queráis, ¿a que sí? Así es. O el tema este del día de hoy, que estamos ahora ahí con el tapabocas, lo que quieran.
con mucho gusto. Bueno, oye, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? ¿Mm? Nos vamos a ir a comer, que Ay, tengo hambre. Yo tengo hambre. Vamos a ir a comer al Buena Chester. idea. ¿Te parece bien que vayamos a comer al Chester? Ahí donde hacen esas pastas tan ricas. Está muy rico, es muy rica comida y es mucho. Por este hambre que yo tengo, perfecto. Pues antes de irnos, ¿alguna cosa que quieras expresar antes de que terminemos la entrevista? Por el momento creo es todo. Es todo, ¿no? Sí, estaba trabajando mucho en esta idea, Ujú. en la elección de los colores, porque antes... Aquí tienes borradores de a ver cómo lo haces, no lo haces. Sí, tengo que elegir todo y el dibujo y también las manos, pero tengo más ideas por el futuro y voy a crear más obras con mercados. Otra cosa que le podemos decir a la gente que nos ve de la Riviera Maya, porque no solamente tenemos el mundo para exponer lo que quiera Astrid, sino que aquí en la Riviera Maya hay sitios donde se puede hacer exposiciones. A ti te gusta hacer exposiciones de tus obras para que quiera alguna obra las compre, ¿no? Sí. Se pueden Claro. poner en contacto contigo, puede Claro, ser un con hotel, mucho puede ser un gusto. restaurante, puede ser cualquier sitio donde vaya gente. Sí, yo tengo caballetes, yo tengo luces, cables, puedo venir con todos y puedo hacer una exhibición por 3, 4, 5 horas en la noche por sus huéspedes o en el día. Con mucho gusto se pueden contactarme. Pues muy bien, pues yo ya voy a parar aquí de grabar. Es un gusto estar aquí con Astrid, de verdad. Tranquilidad al máximo. A mí me gusta mucho el arte y lo que veo me gusta más cada día, por lo tanto, un gusto poderte grabar y darles a conocer tu arte. Paco. Muchas gracias por tu entrevista linda. Nada, ahora nos vamos a comer. Venga, hasta ahora. Chao. Bueno, ahora muchas gracias Astrid, porque por fin tengo uno de mis sueños y es gracias a vosotros que seguís el canal, que me habéis apoyado, me habéis dado las puertas y me habéis dado la economía, porque aunque no, esa economía se consigue en base a ser constante cada día durante meses y encima lo raro es que he podido conseguir lo que quería. Muchas gracias por la iguana. Entonces, Gracias, con gracias. mucho gusto, muchas gracias. Me siento muy orgulloso que te gusta tanto A mí me y encanta. que te encanta, y también cuando a ti te encanta me haces feliz. Claro que sí. Porque es un trabajo yo hice con mi esencia, con todo mi amor. Ahí Y es. cuando tú puedes ver y tú estás Y feliz que con sepáis eso. una cosa, a mí me dijo el precio, que no me lo iba a quedar yo, me dijo el precio hace tiempo y le dije, no me rebajen ni un peso, es tu trabajo, es el valor de lo que tú haces y se tiene que pagar. Muchas gracias por ello. No, gracias a ti. Gracias a ti, Paco, y también gracias por todas tus entrevistas. Pues que sí, hiciste. y ahora sí, ahora ya nos vamos, ¿eh? Venga, vamos a comer, que tenemos hambre. Pues tenemos aquí el Chester. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen sitio para comer, ya lo veis. La carta la tienen aquí en la pared. Qué bueno. Buenas tardes. Registrada, chavalote, te has perdido una entrevista, pero que luego la vas a escuchar en casa. Si algún seguidor que me está viendo está en Europa o conoce a alguien de Luxemburgo, por favor que comparta el vídeo para que lo vea en Luxemburgo y nos haga finalista a Astrid. A ver si es verdad, a ver si es posible. Es posible, ¿no? A ver si es suerte. Ya que es limonada con frutos rojos, creo que es el panecillo que nos ponen con esto y dentro poco lo que toca, comer, que tenemos hambre. Pues ya hemos terminado aquí en Chester la comida, Astrid. Un placer haber compartido la comida. Nos vemos pronto. Gracias. Estuvo muy rico. Hasta luego. Chao, chocolate.
16 de septiembre, son las 11:36 de la mañana y Alex está en el gimnasio, voy a verle y quiero ir un poquito a la playa que nos grabe también con el dron. Creo que está fabulosa también hoy. Esto es una suerte poder disponer de las playas como están. Y como os dije ayer, da igual qué playa vayamos, están todas igual de hermosas. Vamos a verle. Pues esta mañana llovió, ya lo veis que hay un charco ahí grande, llovió con fuerza. Y el día está estupendo. Creo que la vista os va a gustar mucho porque la combinación de las nubes con el mar, aparte de que hay sol, va a dejarlo espectacular. El mar sigue muy tranquilo, ya lo vais a ver ahora. Y Alex está terminando ya el gimnasio, en cuanto termine se viene para acá y nos va a hacer una grabación de dron que creo que va a quedar espectacular. Para mí es emocionante venir a la playa sabiendo que está así de hermosa. Después de unos meses que hemos estado con sargazo, ahora lo aprecian mucho más. Eso es lo que pasa cuando tenemos las playas mal, que cuando luego están bien lo apreciamos mucho. Y también vais a ver el cambio que hay de... Bueno, ahora son las 12, todavía no hay mucha gente en la playa, pero ya se empieza a notar que van a disfrutar. ¿Habéis visto qué pasada? Los cambios de colores. Bueno, me he vuelto a dejar la gafa de snorkel en el carro, pero yo creo que me voy a poner por esta parte un poquito. Es que estoy mirando a ver si hay alguien aquí del grupo. Creo que no hay nadie por acá. Creo que están en la 38 hoy. Bueno, aquí este hombre me saluda. Hola. Nos vimos que te dije que había comprado mi casa y ya ni nos tomamos la foto, ¿te acuerdas? Ah, que pues. venías a ver el cocodrilo. Ah, sí, es verdad. Ahora sí. Oye, ¿se puede sentar un momentito Claro aquí? claro que sí, sin problema. ¿Sí? Oye, ¿de dónde eres? Que no me acuerdo. Vengo de Tlaxcala. Qué bueno. Yo soy de la Ciudad de México. Oye, vaya chiringuito que te han montado más bueno, ¿eh? Joder. Oye, este chiringuito es espectacular, grande, de los poquitos que he visto aquí en playa. ¿Esto dónde lo habéis comprado? En Sam's. En Sam. ¿Cómo te llamas? Yo, Gibran. Qué bueno. Oye, en Sam, ¿y cuánto te ha costado esto? Porque esto está muy bueno. 1000 pesos. 1000 pesos, pues no valió muy caro, ¿eh? Está muy bien. ¿Ya lo habéis usado muchas veces? Porque se sube todavía, se puede todavía subir Se más. puede subir más, Sí, hasta 2 lo que lo metros ponéis y así medio. para que el aire no se lo lleve Exacto. y estéis más recogidos, ¿no? Sí. Pues qué bueno, me voy a bañar un rato. No, perfecto. Hasta luego. Sí, entonces. Pues mira lo que han comprado en Sam, que está espectacular, muy bueno, me gusta. Y para cuando venís mucho rato a la playa es muy recomendable eso. Y como dice él, se puede subir más para arriba, pero es más recomendable así porque tiene más fuerza. Bueno, pues esto es lo que os decía. ¿Veis cómo está el mar de hermoso? Aunque esté un poco movido. A ver si viene Alex, que ya tengo ganas de que venga. Aunque hoy está un poquito más movida el agua, pero no deja de estar hermosa, ¿eh? Mira qué color tenemos por aquí. Y la temperatura, buenísima. Hola. Ay, en mi oficina, qué bonito está. ¿A usted es la mamá de los que acabo de hablar? Qué bueno. Disfrutando del agua. No, riquísima, delicioso. Y luego ¿Pero el aquí panorama- estáis viviendo o habéis venido unos meses y No, volvéis? Vine un mes, Ajá. ya me voy el miércoles. El miércoles, pero luego regresáis al poco tiempo, ¿no? Sí, claro. ¿La vivienda dónde la habéis comprado? En Palmas Turquesa. Qué bueno. ¿Estáis contentos? Muy contenta porque sobre todo las áreas verdes y la alberca. Sí, ¿no? Sí, ¿Y te sientes tranquila como si fabuloso. estuvieras en el Caribe? ¿Mandé? ¿Te sientes tranquila como si estuvieras en el Caribe allí también? No, delicioso. Sí, ¿no? El panorama, la gente, ¿Allí donde viven ustedes? ¿Chascala o Tascala? ¿Cómo se dice? Tlaxcala. ¿Y allí hay mucha... ¿Es muy grande esa aprobación? No, es pequeño igual que aquí. Sí, pero bueno, pero estáis en el centro de México, Sí. muy cerca de la capital. Ahora sí que
a 1 hora y media. Ajá. Entonces, ¿notáis la Recuerda que diferencia? Tlaxcala es la cuna de la nación, ¿Es la cuna? de la nación, Qué bueno. ¿Y eso por qué? Cuéntamelo. por la historia. La Ajá. historia de Tlaxcala, que ahí inicia toda la historia a través de toda la república. Qué bueno. O sea, Y- inicia la política, la religión. Ajá. ¿Y tu nombre? Elizabeth Pérez de la Cruz. Qué bueno, Elizabeth. Pues muchas gracias por tu amabilidad. Y yo voy a estar aquí, me voy a meter la cabeza debajo, que una vez que la metes debajo te sientes fenomenal. Ajá, No sé sí. si te pasa. No, te purifica. Sí, ¿no? Acuérdate, como el mar tiene sal, te purifica. Muy bien, pues voy a hacerlo. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, me voy a meter debajo del agua, ya lo sabéis, y voy a meter también la cámara. ¿Qué dices está aquí? Oye, pues me gustó mucho eso que han comprado. En Sam es un... pertenece a Walmart también. Es un centro comercial que está justo saliendo hacia Tulum, después de pasar la Juárez, como a 1 kilómetro, 2 kilómetros, enfrente casi del centro Maya, enfrente, en la otra parte de la Federal. Y le voy a pegar un vistazo. Ahí necesitas sacarte una tarjeta anual para poder comprar, que tiene un costo, creo que son de 500 pesos y puede ser 2 personas las que tengan el carnet. Pero bueno, cuando compres cosas como esta, pues yo lo veo interesante, comunicároslo. Hombre, no me imagino toda la playa llena de eso, pero está bien, está muy bien. Sobre todo para las personas que no aguantan mucho el sol, es fenomenal. Bueno, pues este es el ambiente que tenemos el domingo de hoy y tengo ganas de que venga Alex y nos vuele el dron. Bueno, no, lo que sigue esto. Qué bueno. Oye, y el agua combinado con el airecito, que está un poquito más fresco porque llovió, estoy estupendo. Y el color, fabuloso. Ya lo veis. He puesto para estar aquí 40 minutos en lo del carro. Y creo que lo voy a aumentar porque estoy muy a gusto. Así que... Ah, hay una sorpresa. Luego más tarde he quedado con Astrid para hacerle una entrevista porque tiene algo interesante que contarme. ¿Y qué puede ser? Pues un gran cuadro, ¿no? Es pintora, pero no solamente un gran cuadro. ¿Dónde va a exponer ese cuadro? Y os vais a sorprender, porque a mí cuando me lo dijo me quedé sorprendidísimo. El viaje que se va a dar, hasta dónde va y el país donde lo va a hacer. Eso lo vamos a descubrir luego. Luego, ¿qué más os puedo decir? Muy agradecido a Julio César, ya veis que voy poniendo los vídeos estos de promoción, de anuncios y tal, también por el logo, también muy agradecido a Mario Dorantes por esas tazas que me está preparando en Monterrey. Cuando me lleguen todos los que habéis pedido tazas, yo voy a intentar guardar, pero no van a llegar muchas. Yo creo que voy a pedir 50 en un principio. Entre los amigos que tengo aquí, los desarrolladores bueno, los que trabajan para los desarrolladores con los que yo hago los vídeos, más las que yo me quede, me van a quedar muy poquitas. Pero bueno, no pasa nada, volveré a pedir. A mí me da un poquito miedo cuando pido tazas porque son delicadas y los viajes a veces las pueden estropear. Pero bueno, es un riesgo que tenemos que correr. Gracias Mario, gracias por ese detalle, lo has hecho buenísima, fabulosa. Me ha encantado cómo lo has plantado en la taza. Y sobre todo gracias a Julio César, que está aquí en Playa del Carmen, que me ha hecho el logo, un logo necesario en el canal que yo creo que ha gustado a todo el mundo. Y espero que Alejandro dentro de poco me llegue con las playeras y con los tapabocas, porque yo le digo tapabocas, no sé cómo le llamáis vosotros, que también será una buena opción de daros el cariño que me estáis dando vosotros a nosotros, ¿no? Y también Carlos Camacho, esa buen diseño también, buen logo para algo como es una camisa para trabajo, está fabuloso, me encanta. Y a Miguel, que está en Ciudad de México, porque me va a mandar unas muestras que ya lo enseñaré cuando me lleguen, para también otro regalito por ahí, o otra venta, lo que sea en su momento, de donde pones el mouse, ese cuadradito va a estar con Paco Riviera Maya. Y bueno, esos son detallitos que van saliendo, que solamente pueden salir porque vosotros nos demostráis el cariño, porque vosotros estáis haciendo más grande el canal. Por eso es importante que
like como estéis y lo compartan con gente conocida que estén interesados en cualquier cosa de la que hablo. Puede ser un desarrollo, puede ser una playa, puede ser cenotes, puede ser la forma de vida aquí en la Riviera Maya. Yo no tengo la perfección, acordaros, soy una persona como vosotros. Yo mi experiencia os la estoy compartiendo, mi experiencia del día a día actual, y ya lo veis que no edito, que todos son verdades por lo menos como ocurre. Y luego cada uno transforma en su forma de vida, porque acordaros, como yo vivo, es mi forma de vida. Tú llegas aquí y tú buscas tu forma de ser y tu forma de vida. Cada uno la adapta a su forma de ser. Por ejemplo, el músico, el argentino, me chocó para bien que una vez me dijera, y lo he dicho ya en varios vídeos, Paco, veía tus vídeos en Brasil y como paseabas por la quinta vi que habían cantantes, me decidí por Playa del Carmen porque yo me veía allí cantando y yo no sabía que le estaba dando ese mensaje y decidí venir aquí y le está yendo bien, qué bueno por eso, y a ver si lo vemos otra vez cantando por acá. Pues ya voy a parar un poquito de grabar y cuando venga Alex vamos a continuar. Una pena que no vea a mis amigos como Alejandro, que está creo que por ahí por la 38, pero seguro que está disfrutando de la playa. Miquel a lo mejor también está por allí, Alejandro Sierra Alta y Jessica me parece que se suelen ir por allá. Grandes amigos, se han vuelto aquí, como podéis ser cualquiera de vosotros. Cualquier persona que tiene buena onda, sin ningún interés de nada, da igual el tema económico como lo lleve, si tenemos más, tenemos menos, eso es lo de menos. La buena onda es lo que manda. Para mí son bienvenidos en mi grupo, en mis saludos y en lo que estoy haciendo. Yo no soy más que nadie, ni nadie es más que yo, así que eso es mi lema de vida. Aquí en la oficina estoy y qué mejor que estoy acompañado. Aquí estoy, a ver, ¿tu nombre? Gibran. Ya me lo dijiste antes fuera. ¿Y ese nombre de dónde sale? Que no es muy conocido, o por lo menos yo no lo tengo muy conocido. Sí, de un escritor. Es un escritor. Sí. Pero luego me estabas comentando que tú tienes un canal de YouTube porque te dedicas a la música electrónica. Sí, claro. Y entonces, ¿tu canal cómo se llama, el de YouTube? Forever Cool. Forever Pero Cool. con K. Ah, Forever Cool con K, con K de kilo. Exacto. ¿Y ahí hacéis un tipo de música electrónica de bailar o cómo? Sí, es música techno. Pum. Entonces, oye, le voy a pedir un favor, ya que estamos aquí en la oficina, hay que trabajar. Si yo te promociono un poquito con letras tu canal, ¿me puedes pasar música para ponerla con los vídeos de dron? Sí, claro, la puedes descargar. No hay ningún problema, no está sin registrada. cobro, nada, no. Qué bueno. Oye, ¿qué te parece la Riviera Maya? Ah, fantástico, está muy padre. Está muy ¿Cuánto padre. tiempo llevas viniendo por acá? Aquí ya llevo un mes. Me refiero si anteriormente había venido también. Sí, claro. ¿Cuántas veces has venido? Bueno, una vez. Una vez, ¿no? Sí. ¿En esta vez que has venido, has ido a más sitios o te has quedado aquí en Playa del Carmen? No, ahorita nada más aquí en playa y conocer los alrededores, las plazas Ajá. y la gente. Oye, os decidisteis por compraros una casa. Sí. ¿Tanto te enamoró Playa del Carmen cuando viniste la Bueno, primera de hecho, vez? me guié por los videos de Paco, vean los videos de Paco que la verdad sí funcionan y son reales y gracias a él hasta me animé. Qué bueno, qué bueno. Pues yo voy a hacer lo que acabo de decir. Le voy a agarrar su música en cualquier, ya lo pondré anunciado, en cualquier vídeo que Alex lo graba con el dron. Como siempre pongo la de YouTube porque no está registrada, en este caso estoy aprovechando de la confianza para poner la suya y darla a conocer, que yo espero que esté muy buena. Porque tú y tu hermano sois los que formáis el grupo, el dúo, ¿no? Para crear la música. Sí, de hecho tenemos el de Estudio 88. Estudio 88, ¿qué es exactamente? Es el estudio donde producimos música electrónica. ¿Esta música electrónica que producís, la vendéis? ¿La ponéis para qué exactamente? Pues para toda la gente, para que la escuche. Ajá. ¿No la la hacéis como disfrute, negocio? ¿La o hacéis? hasta la odie, no sé. Te preguntaba que si la hacéis como negocio o la hacéis como hobby. No, sí, como negocio puede ser, sí. También, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay alguna música que gusta a vosotros, por ejemplo, yo tengo mi negocio el YouTube, mi canal. Yo te puedo comprar una canción para mi canal, cuando hago el anuncio de que va a empezar el vídeo, cosas así. Sí, sin problema. De hecho, le digo que la puedes descargar y es gratis. Ahorita. Para mí es gratis, pero Sí. tú tienes que ganar un dinero cuando otras personas Bueno, te... es que ya la escucha más gente y ya me invita a los festivales de música y es donde ahí hago negocio. Ah, en los festivales de música os pagan, ¿no? Sí, claro. Ah, qué bueno. Es que Sí, yo no sí, entiendo sí. mucho del tema, por eso te pregunto. Sí, Pues yo estoy esperando que llegue y todavía no llega Alex, que le encanta el gimnasio. Pues bueno, caído con el chaval, con su amigo,
Y esperemos que en un ratito... Ahí tenemos a Alex jugando con su amigo. ¿Qué diferencia hay de grabar a Alex con su amigo en vez de con su padre? Esa es la diferencia que hay. Pero el amigo está un poquito más fuerte. Chaval, ¿qué haces? ¿Te estás peleando en serio o en broma? En broma. Ah. Oye, te voy a presentar aquí a un compañero que tenemos por ahí. Vete para acá un momento. Oye, ¿el dron ya lo has traído? No. Pues te dije que subieras, lo bajaras y a grabar. A ver qué hacemos. Yo ahora saldré y lo iré a buscar. Espérame un momento. Bueno, la verdad que tu nombre no se me queda en la cabeza. Te quiero presentar a Alex. Hola. Que ya lo conoces de canal. Ya lo he visto. Él también tiene un canal de YouTube, se dedica a la música electrónica y nos va a pasar alguna canción que otra para que la pongamos en el canal, chaval. Ah, qué guapo. ¿Qué te parece? Pues sí, está bien. ¿Sí, no? La vamos a poner con tus vídeos de dron, esa música. Está bien, está bien. Oye, ahora en un rato me vas a volar el dron, ¿no? Sí, en un rato. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Jugar con tu amigo? Sí, un rato. Bueno, pues hasta dentro un rato. La tabla de pádel es otra maravilla que puedes disfrutar aquí en días como hoy. A ver, cuando Alejandro trae su tabla. A ver cuando las trae, ya veremos. Digo, Esto de Daniel Sailing están ahí. Esa gente ahí lo podéis rentar. Pues yo te voy a dejar porque me voy a buscar el dron porque si no, no graba. No te preocupes. Nos vemos dentro de un rato. Hasta luego. Es que la oficina está impecable. Agüita y 4 taquitos que me están preparando. Me he venido a buscar el dron y al mismo tiempo, como tenemos hambre, pues esto vale 50 pesitos para que aquí os paréis y esta señora os va a servir adecuadamente y a gusto. Y esto me lo voy a llevar para la playa para que Alex, que acaba de llegar del gimnasio, seguro que tiene hambre. Mira lo cerca que estamos aquí en la esquina y aquí podéis comprar estos taquitos e iros a la playa en un momentito con ellos o al salir de la playa. Muchas gracias. Bueno, pues estos chicharrón prensado, papas chorizo, no sé qué más. Ahí me acaba de pasar esto y eso, espero que Alex se ponga contento porque no sabe ni que le traigo esto. Mírale, aquí está. ¿Qué querías? ¿Tienes el equipo de snorkel? Sí, lo tengo. Para grabar. Oye, ¿te vas a agarrar uno? Sí. ¿Y te vas a agarrar un poco de agua? Sí. ¿Estás contento? Ahí, Bueno, que va sácalo. llévate la bolsa entera del snorkel, con todo. ¿Qué tal está el taquito? ¿Te has sentado bien? Es que, ¿sabes qué pasa? Que habías venido del gimnasio y no has comido nada. Y después del gimnasio hay que comer algo, hombre. Y una opción económica de poderlo hacer es lo que acabamos de hacer. Tenemos la bonita cerca aparcada, pues digo, le voy a comprar algo. Y creo que tengo que pagar el aparcamiento de nuevo dentro de poco. Mira cómo se ve el mar. Por allí está lloviendo, por allí fuerte, por aquella zona. Mira cómo se ve el mar de bonito. No, chaval, cuando te pongas eso te llevas la cámara, me grabas un poquito. Cuando te lo pongas. ¿Sí? Bueno, pues darme alguna grabación, no importa que grabes mucho, pero que se vea en la pantalla. Hola, chavalotes. Pues aquí estoy apoyado en esta boya, estupendo. A ver si me deja las gafas y voy a grabar un poquito.
allí los he dejado los dos. Uno con las gafas y el otro con las aletas podrán nadar bien. Yo estar solamente con las gafas y el tubo. Y para aquí me ha ido bien, podría aguantar bastante. Y el otro con las aletas y las gafitas pequeñas, pues pueden pasarlo bien ahí. Por allí hay una buena tormenta, por aquella zona. El mar precioso. Teníamos que estar con Astrid dentro de un ratito, pero es que Alex está tan a gusto ahí con el amigo. Vamos a esperar un rato más. Espero que no se moleste. Ya le mandé mensaje y todo va a estar bien. Está fabuloso el mar. Y si esto se nublara ahora, veréis qué color más bonito si sale el sol con todo esto nublado. Bueno, pues el chavalote ya preparándose. Me sacaste del agua a dura. Chaval, porque tenemos que hacer el vuelo del dron y nos tenemos que ir. Habíamos quedado a la 1 y vamos a ir a las 2 porque tú quieres. Pero yo me voy a quedar. Sí. El chavalote, quiero ver volar esto. Ahora está viniendo lluvia por ahí. Con permiso. Por esa parte vienen nubes de lluvia, por allí también. Así que date prisa un poquito. Ahí lo tenemos. ¿Ya está grabando? Pues qué bueno. Ahí se va. ¿Vamos a saludar al dron o se va a dar una vuelta por ahí? Qué pasada volarlo, chaval. Ponte con él y verás las imágenes que tienes por ahí. Ya te vas a poner de vuelta. 7 minutos has grabado. ¿Y qué zona ha sido? He ido... Pues un poco me fui para allá y luego me fui hasta allá casi cerca de del... Parque de Fundadores. Cerca. Y ya me suena la señal de que el parquímetro se está acabando. Es aquí al lado. Bueno, pues ahí está. Ya nos has pillado grabándonos así de abrazados. Sí. Bueno. Ahí lo va a aterrizar. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, vale. Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. ¿Te has preguntado por qué necesitas una página web? Te damos 3 razones. Mayor visibilidad de tu negocio. Comunicación directa con cada uno de tus clientes. Servicio las 24 horas los 7 días de la semana. ¿Necesitas más razones? No dudes en contactarnos escaneando nuestro código QR con tu celular, que te llevará directamente a nuestro sitio web, donde resolveremos todas tus dudas. Descubre la magia del Caribe. Te mostraremos las más emocionantes excursiones en la Riviera Maya. Isla Mujeres, Chichén Itzá, Cozumel, Tulum, Holbox, Bacalar, todos los cenotes y mucho más. Escanea el código QR que aparece en pantalla, que te llevará directamente a nuestra página web, donde podrás ver todas nuestras excursiones y descuentos especiales.